Hechos capítulo 17. Versículo 34 dice, Hechos capítulo 17, versículo 34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La primera parte de este versículo, más algunos creyeron, significa pero, a pesar de, algunos creyeron. Amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. Doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos, cada uno de ustedes que puede estar en este lugar. Sepan que es el mejor lugar en el que puedan estar hoy domingo. Y el lunes también, el martes. Cada día que la iglesia se reúne es un buen momento. Porque nosotros podemos buscar a Dios en nuestro hogar, nosotros podemos buscar a Dios en cualquier lugar. Pero hay una ordenanza de Dios, hay un mandato de Dios, que la iglesia que se congregue, se reúna. Congregar significa que se junten. Y allí el Señor envía bendición, vida eterna. El Señor ministra de una manera especial. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estamos obedeciendo a Dios al congregarnos. Y cuando nosotros obramos en obediencia a Dios, el Señor nos bendice grandemente. Y en esta mañana no es diferente. El Señor va a bendecir nuestras vidas. Yo creo que el Señor ya lo está bendiciendo. ¿O no? Bueno, y si no lo siente así, no se preocupe, porque como decía al principio, nosotros no andamos por sentimientos ni por vista, sino por fe. Crea en el Señor y el Señor va a obrar en su vida, en su familia. Mencioné este versículo que se encuentra en Romanos capítulo 10, 17, pero ahora vamos a leer un relato que se encuentra en el libro de Hechos, porque tiene que ver con esto, con el oír la palabra de Dios. Y yo quiero exponer en esta mañana acerca de 3 reacciones que pueden tener las personas frente al mensaje de Dios. 3 reacciones distintas. El mensaje de Dios es el mismo, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios es el mismo. Es más, la Biblia dice que Dios, el Señor, sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre. O sea que su mensaje no cambia. Ahora, ¿por qué vemos diferentes reacciones en las personas cuando escuchan el mensaje de Dios? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Multitudes que fueron alimentadas por el Señor, pero de esa multitud prácticamente no quedó nadie luego cuando escuchó el mensaje de Jesús. Sí fueron detrás de Jesús por los panes y los peces. Muchos fueron sanados, pero muy pocos siguieron a Jesús. No todos los que fueron sanados. Y otros no fueron sanados, o no está registrado en la Biblia, y siguieron a Jesús. Muchos murieron por causa del Evangelio, por causa de predicar el mensaje de la cruz. Ahora, acá encontramos un relato de 3 lugares donde estuvo el apóstol Pablo. Uno es en Tesalónica, otro en Berea, y el último lugar es en Atenas. 3 lugares distintos, el mensaje el mismo, pero reacciones diferentes en las personas. Cuando vamos a leer este relato, comenzando con el versículo 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde que había
una sinagoga de los judíos. Bueno, ese era el lugar religioso donde se reunían para poder meditar en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Se reunían para escudriñar, estudiar acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, los mandamientos de Dios, las profecías que Dios había dado en aquel tiempo. Y uno podría decir, bueno, qué buen lugar para poder hablar de Dios, ¿o no? ¿Verdad? Y el apóstol Pablo, como lo solía hacer, fue a la sinagoga. Y dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Y qué dice? Por 3 días de reposo, podemos traducir por 3 sábados. ¿Qué hizo? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, la misma escritura que ellos estudiaban cada sábado, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Estaban estudiando la Biblia, estudiaban las escrituras, y Pablo, tomando esas escrituras, empezó a leer cada una de las profecías que hablaban de quién, de Cristo, que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero ¿qué sucedió con esta gente? ¿Cuál fue la actitud que tuvieron a este mensaje? Dice el versículo 4, y algunos de ellos, ¿qué? Bien, como leíamos al principio, ¿no? Pero algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo ¿qué? Celos, tomaron consigo algunos ¿qué? Ociosos, hombres malos, y juntando una turba, una multitud, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, donde estaban ellos, alborotaron la ciudad. ¿Y qué procuraban? Sacarlos al pueblo. Los sacaron del pueblo. ¿Por qué? Porque querían matarlos, querían apedrearlos. Es importante que nosotros entendamos el tiempo que estaban viviendo, ¿verdad? Ellos estaban en medio del surgimiento de la iglesia, donde se cumplía la escritura del Antiguo Testamento, las profecías acerca del Mesías, del Cristo. ¿Y qué sucedió? Muchos que estudiaban, estudiosos, religiosos, fariseos, cuando sucedieron todas estas cosas, dijeron que era una secta, que era todo mentira, que estaba todo armado, que Jesús no había resucitado. Es más, en un momento dijeron, cuando Jesús liberó a unas personas que estaban poseídas por demonios, dijo, bueno, él lo hace, pero por el poder del demonio. Y aquí una vez más el apóstol Pablo, ahora exponiendo las escrituras, dice, algunos creyeron, pero la gran multitud que no creyó, tampoco se quedó con los brazos cruzados, dijo, bueno, no creemos y listo. ¿Qué hicieron? Se levantaron y alborotaron la ciudad. Dice, hombres como ociosos, hombres malos. Alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, a Pablo y a los que estaban con él, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen, ¿qué cosa? ¿Los decretos de quién? Miren qué interesante. Diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. ¿Cómo? Los judíos
reconociendo que César es el rey. ¿Qué pasó ahí? Si los romanos los tenían bajo su dominio, y ahora de repente estos judíos estudiosos, religiosos, dicen, no, tenemos algo que acusar a esta gente porque está diciendo que hay otro rey distinto de César y César es el único rey. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con estos judíos? Bueno, es una de las reacciones que suceden y que pasan ante el mensaje de la palabra de Dios. Hay personas que sin importar la circunstancia que están viviendo, escuchan, reciben y creen. Y le creen a la palabra de Dios. Pero va a haber muchas personas que van a realmente ser alumbradas por la palabra de Dios y los va a poner en evidencia. ¿Qué evidencia? Que su religiosidad, que su manera de vivir era una mentira. Porque decían que adorar a Dios, al Dios verdadero, al Señor, Adonai. Y cada sábado estudiando la Biblia, estudiando las Escrituras, y sin embargo, de repente ahora dicen, no, traemos a esta gente para acusarlos porque el único rey es César. ¿Qué pasó? Bueno, queridos, lo que pasa es que no hay integridad en el corazón del hombre. El corazón del hombre no es íntegro. ¿Íntegro qué significa? De una sola pieza. El corazón del hombre es dual. El corazón del hombre sin Cristo, sin Dios, es como una nube que es arrastrada por el viento de acá para allá. Entonces, para donde sopla el viento, ahí vamos. Y entonces esta gente de repente se enfurecieron, porque claro, ellos tenían todo armado su sistema religioso. Y entre otras cosas también se beneficiaban económicamente. Vendían un montón de cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo gratis? En el mismo templo. ¿Por qué? Porque hacían sacrificios de animales, por ejemplo. Y la gente, según el mandato de Dios, tenía que elegir lo mejor de qué? De su manada, de su corral, para presentarlo a Dios en ofrenda, en sacrificio. Ahora ellos ya habían montado su negocio. No te preocupes, no vas a traer de tan lejos de ovejita. Nosotros te lo vendemos acá en el templo. Ay, podría decir tantas cosas. Tantas cosas se venden hoy en los templos. Hoy no venden ovejas, pero venden votos, pactos, no patos. En aquel tiempo capaz que sí. Pactos. Ay, no hace falta lo otro. O hace pacto con Dios y ya está. Cuanto más interesante y grande sea tu pacto, más bendecido vas a ser por Dios. Es lo mismo. Se repite. Los sistemas religiosos mentirosos, demoníacos y carnales cambian la palabra de Dios por algo parecido. Porque está bien, era para ofrecer un sacrificio, pero tenía que la persona, es más, tenía que ser lo mejor. Imagínense, porque ellos eran familias que criaban ovejas. Y había niños. Y los niños se encariñan con los animalitos, ¿o no? Y el más lindo, mira qué pompón que es. Bueno, ese tenían que elegir para el sacrificio. ¿Por qué? Porque era una representación de lo más preciado que iba a ser sacrificado una vez y para siempre. Era un tipo, un ejemplo del sacrificio que iba a hacer Jesús. Entonces no tenía que ser cualquiera. Bueno, ¿cuánto vale la oveja? Listo, darla, me la llevo para el sacrificio a Dios. El mismo sistema religioso había establecido eso.
Estos religiosos de repente se encuentran con que se terminaron los sacrificios. Jesús hizo el sacrificio perfecto. No, de ninguna manera. ¿Y a quién le venden las ovejas? ¿Las palomas? Y aparte el mensaje de Jesús era: todos pueden ir al Padre por medio de Jesús. Y este sistema religioso se había constituido de tal manera de que para llegar a Dios había que ir primero a ellos. Cualquier parecido con la realidad en algunas iglesias en este tiempo no es coincidencia, es cumplimiento de la apostasía que la misma palabra de Dios dice. Muchos líderes religiosos, aún bajo el rótulo de cristianos, evangélicos, protestantes o como se quieran llamar, dicen: no, todas las cosas tienen que ver. Dios me habla a mí solamente. Y se ponen títulos, ¿no? ¿O no? Ya, la otra vez yo pensé que era una broma, hermanos. De verdad que pensé que era una broma. Pero hay personas que son querubines. Pero no habla del detergente ni de esas cosas, ¿no? Habla de suavizante. Claro, quieren cada vez más títulos. Pastores no, pastores feos. Y empiezan con títulos. Hasta hace un poco tiempo lo máximo era el apóstol. Ahora yo el apóstol. Cuando apóstol significa enviado, el que hace los mandados de Dios. Los apóstoles de este tiempo, más que hacer los mandados de Dios, quieren que Dios le haga los mandados a ellos. Qué diferencia, ¿no? Señor, te ordeno, ¿qué? No, ya no alcanza con ese título, ahora querubín. Yo digo, pero qué falta de entendimiento. Si son querubín, en la Biblia se nombra, pero son un rango de ángeles. ¿Pero por qué se llega a ese nivel? Porque no conocen a Dios, porque no escuchan la palabra de Dios, porque no les importa la palabra de Dios. Esta gente estaban leyendo la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, y cuando Pablo vino a decirles: miren, esto que ustedes están leyendo se cumplió al pie de la letra en Cristo Jesús. Los querían apedrear, los querían matar. ¿Por qué? Porque amaban más su sistema propio que hacer la voluntad de Dios. Amaban su estilo de vida más que hacer la voluntad de Dios. Entonces este primer grupo de personas es unas personas que aman más el sistema, que puede ser religioso también. Algunos son más evangélicos que cristianos. ¿Sabía usted? ¿Qué quiero decir? Bueno, evangélico está muy bien, porque quiere decir que está haciendo referencia a los evangelios o al evangelio, pero me refiero al rótulo de religión. Cambio, algunos son más protestantes que cristianos. Algunos, incluso dentro de la iglesia cristiana, siguen más los libritos de alguien que la misma palabra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque aman más el sistema religioso que a Dios mismo. Aman más su forma de vida, están acostumbrados, es así, no quieren que nadie venga a romper las estructuras. Cuando Dios viene y quiere romper las estructuras carnales, mundanas, religiosas, ¿para qué? Para que vivamos en una vida plena, una vida eterna en comunión con Él. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, decirle: bueno, todo esto que leyeron, sí, muy bien, perfecto, qué lindo, bueno, se cumplió en Cristo, se terminó la bondad, los querían matar. No hablen más. Una y otra vez encontramos en la Escritura: no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios atenta contra los sistemas humanos, religiosos y mentirosos. Donde sistemas que inventan cosas para que el hombre haga, para
estar bien con Dios, entre comillas, como estos religiosos de aquel tiempo. Usted piense si hay algo parecido en este tiempo, ¿no? Pero allí, en esa época, les facilitaban las cosas, les decían, bueno, no hace falta que vengas cargando con la oveja, te la vendemos acá en el templo. Qué buena gente. Y ya estaban acostumbrados. Todo el pueblo judío hacía eso. No tenía que elegir a la ovejita, no tenía que traerla, porque encima, no es que la cargaban en la camioneta y la llevaban. Kilómetros y kilómetros caminando, días tardaban. Se ahorraban ese problema y llegaban y compraban la oveja, las palomas, lo que sea que iban a ofrecer. Pero es un acto para ayudar a la gente, dirían otros, ¿o no? Pero toda cosa que sea contraria a la palabra, al diseño de Dios, es pecado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso muchos ya no predican contra el pecado, no predican del arrepentimiento, porque eso incomoda a la gente. Y hay que tener un mensaje que la gente le haga sentir bien, lindo, contento. Sistema religioso. Y cuando un predicador, como el que está hablando hoy, esta mañana, trae ese otro mensaje, dice, no, ustedes son unos extremistas, son unos ortodoxos, son antiguos, tienen que cambiar el mensaje. Nunca cambiamos el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en ese primer grupo de personas, ¿qué sucedió? No hallándolos a los hermanos, los trajeron a las autoridades de la ciudad y gritando, estos trastornan el mundo entero, también han venido acá y Jasón los ha recibido. Y estos contravienen los decretos de César diciendo que hay un rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Por misericordia de Dios. A otros no los soltaron nada. Los torturaron, hasta los mataron. ¿Pero qué? Pero Jasón en ningún momento dijo, no, están equivocados. Yo nunca hablé de Jesús, no recibí a esta gente. No. Siguió firme. ¿Por qué? Porque creyó. El que verdaderamente cree no tiene problema de enfrentar al sistema. No tiene problema de que se rompa la estructura humana para poder hacer la voluntad de Dios. En una familia que estaba tranquila en la casa y de repente fueron llevados ante las autoridades, los metieron presos. Pero ellos estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Usted cree verdaderamente? ¿O será como el resto? Decir, no me toque mi religión, mi forma de vivir el Evangelio. Hay tantos cristianos en este tiempo, hermanos, a ver si se despiertan. Espero que me estén escuchando. No pueden vivir la vida cristiana como les parece. No pueden. Se han transformado en unos religiosos que se manejan por sus emociones, por sus sentimientos, por la carne y por las mentiras que Satanás, el diablo, le dice. Porque no hay ni 10, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2 formas de servir a Dios. Hay una sola forma. Y es en su iglesia. Es a través de hacer la voluntad del Padre. Esta gente de este grupo, entonces, y si algunos creyeron, otros se opusieron, incluso se congraciaron con los romanos. Los romanos eran los enemigos, pero acá se unieron con los romanos para atacar a los cristianos. ¿No le ha pasado alguna vez a usted algo así? Gente que se lleva mal entre ellos, pero cuando lo tienen que atacar a usted se unen y se juntan. Algunos se sonríen. A mí me ha pasado varias veces. No se pueden ni ver, hablan mal el uno del otro. Pero cuando tienen que atacar a un hijo de Dios, se unen. Bueno, para atacar a Jesús se unieron todos también.
fariseos, saduceos, herodianos, todas las sectas, religiones que había en ese tiempo, de repente todas contra el mensaje de Jesús. Acá también. Los judíos, que odiaban a los romanos. Ay, queridos romanos, venimos a contarles algo. Hay una gente acá muy mala que dice que hay otro rey y el único rey es César. Blasfemos, hipócritas y mentirosos. Ellos mismos diciendo, el único es Dios, Jehová, el Señor, Adonai. Y acá estaban diciendo, César es el rey. ¿Por qué? Porque aman más el sistema, aman más el mundo, aman más su propia idea que a la palabra de Dios. Bueno, esta es una reacción que puede haber cuando hablamos de la palabra de Dios. Espere esto, no se sorprenda. Personas que reaccionen de esta manera. Cuando yo era adolescente, joven, conocí al Señor a los 11 años de edad. Estaba en la escuela secundaria también, y de repente tenía de distintas religiones y sectas todos contra mí, pidiéndome razones de esto. Y yo era muy nuevo, y bueno, yo trataba. Pero de repente eran todos, se sacaban los ojos siempre, porque hablaban conmigo, pero después se juntaban para atentar contra mi mensaje. Es común. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿no? Esa espada de dos filos hace referencia a una espada romana, una espada no muy larga, que tenía doble filo y en el medio tenía una canaleta. ¿Saben para qué era la canaleta? ¿Para qué? Claro, cuando clavaban, se desangraba la persona. Quiere decir que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, toca lo más profundo que hay en el corazón y sale lo que hay adentro. Entonces, delante de Dios no hay religión que valga, no hay careta que valga. Delante de la presencia de Dios y delante de la palabra de Dios estamos expuestos. Dios conoce, dice la Biblia, aún nuestros pensamientos. Y más que los pensamientos, conoce la intención que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios nos confronta, pueden pasar dos cosas. Una, como estos que creyeron. Algunos creyeron, pero muchos se levantaron y se vinieron con el sistema para decir, no, esto es mentira, esto no sirve, hay que matarlos, hay que callarlos. Se enfurecen. ¿Conoce que ha pasado gente así? No. ¿A cuántos los han apedreado por ahí el techo de la iglesia? Ahora ya no, pero me acuerdo años atrás pasaban y tiraban piedras, rompían los vidrios, tiraban piedras arriba del techo de la iglesia. Que los callen, que no hablen más. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque la palabra les pega en el corazón y no quieren arrepentirse. Pero cuando hay arrepentimiento, corren a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá buscando al Señor? Amén. Entonces este es uno de estos pocos. Dígale, gracias Señor. Gracias porque me diste la capacidad para creer. Ahora resulta, versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Berea, otra ciudad. Y ellos, habiendo llegado, entraron ¿a dónde? Otra vez. ¿Por qué? Si están leyendo la Biblia, les voy a contar que lo que leyeron se está cumpliendo. Se ha cumplido. Y entraron a la sinagoga. Dice, y estos, versículo 11, ¿cómo eran? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron ¿cuántos? Muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Fíjense, ¿cuál era la diferencia de este grupo con el anterior? Que eran nobles. Un corazón noble significa un corazón verdadero, simple, transparente.
no que engaña, no que miente. Un corazón verdadero, transparente. Y ese es el corazón que está preparado y recibe la palabra de Dios. Yo no quiero extender el mensaje, pero está también la parábola que el Señor Jesús habló acerca del sembrador. ¿Recuerdan? Una cayó entre los espinos, otra entre las piedras, pero una cayó en tierra fértil. Entonces, ¿cómo está el corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Es tierra fértil? Bueno, los de Berea eran tierra fértil. Cuando escucharon el mensaje de Dios, ¿qué hicieron? La recibieron con toda solicitud. Se alegraron y dijeron: ¡wow! Lo que venimos estudiando y esperando hace tantos años se ha cumplido. Jesús, el Mesías, vino, murió en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Y ahora podemos ser salvos. Y se alegraron, se gozaron, y dice que escudriñaban todos los días, dice cada día, la Escritura, la palabra de Dios, para ver si esto era tan así. No se enojaron, no se preocuparon, fueron a la Escritura, dijeron: hermano Pablo, si esto es así como vos decís, no nos importa terminar con toda esta liturgia, con todo esto que hacíamos, porque es Dios el que está enviando al Mesías, es Dios el que nos está hablando. Es la reacción esperada, porque había un cumplimiento de la palabra de Dios. Pero claro, los otros no. Dijeron: no, nadie nos toca nuestro negocio, nadie nos toca nuestro sistema. Pero estos eran más nobles, tenían un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando escucharon hablar a Pablo, se maravillaron, se gozaron, pero no se quedaron solo con eso. Fueron a estudiar la palabra, a ver si era así. Yo cada vez que predico, ¿qué les digo? Lean todo lo que yo les estoy diciendo. Búsquenlo en la palabra. Si no está en la palabra, digan: pastor, ¿usted qué está diciendo? Tiene todo el derecho y la obligación de hacerlo. Porque cada uno de nosotros daremos cuenta delante de Dios de lo que decimos y de lo que oímos también. Ah, no sabía, pastor, eso. Claro. Yo le dije en mensajes anteriores: ojo con lo que está escuchando. Ojo qué mensajes se escuchan. Eso vas a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿De qué te está llenando tu corazón, tu vida, tu mente, tu espíritu? Entonces, esta gente recibe la palabra con gozo. Eran piadosos, nobles, gente con un corazón sencillo. E inmediatamente escudriñaban la palabra. Cuando uno conoce a Jesús, cuando uno recibe la palabra, ¿sabe lo que quiere? Conocer más a Dios. No le alcanza. ¿Cuántos años hace que conozco al Señor? Ya les digo. Así saca mi vida de paso. Hoy justamente, ¿no? No. 37 años. Hace 37 años que conocí al Señor. Ahí sacó la cuenta. Y en 37 años no estoy nada, pero nada satisfecho con lo que conozco de Dios. Lo conozco tan poco. Yo quiero conocerlo más. Y estudio la Biblia y leo un libro y digo: ¡wow! Y lo leí 1.000.000 de veces y lo vuelvo a leer y digo: ¡wow! Otra vez, de lo maravilloso que es Dios. Pero eso sucede cuando recibimos a Dios, queremos conocerle más, escudriñamos la palabra y cada vez que la leemos, estudiamos, nos maravillamos más. ¿Qué pasa eso? Recuerda estos peregrinos a Emaús. A mí me encanta ese pasaje. Se iban tristes porque ya era el tercer día y según ellos Jesús no había resucitado. Y se volvían a su casa, a Emaús, cuando el Señor les había dicho que se queden en la ciudad, esperando. Y ellos
decidieron irse a Emaús. Cuando iban caminando, se les acerca alguien en el camino, empieza a caminar y dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están así, tristes? No, nos volvemos a Emaús porque resulta que no escuchaste hablar de todas las cosas. Creíamos que era el Mesías, pero ya es el tercer día y no resucitó. Y mientras iban caminando, llegaron hasta el lugar donde ellos quedaban y le dijeron: ¿querés quedarte con nosotros? Es tarde para que sigas caminando. Él accede, está ahí. Cuando estaban ahí compartiendo, le empieza a hablar. Empezó a hablar del mensaje y de repente desapareció de su vista. Y esa es la frase que a mí me gusta. Uno dice: no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras. No ardía en nuestro corazón. Hermano, yo puedo estar en momentos muy difíciles o muy alegres y buenos, pero cuando escucho la palabra de Dios, arde mi corazón. Me llega a lo más profundo. Amo la palabra de Dios. Aleluya. Aunque me esté exhortando, digo: gracias, Señor, porque si me estás exhortando es porque soy tu hijo y vos sos mi padre. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Entonces usted está en este grupo. Los deberé. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Decírselo primero: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte. Quiero saber más de ti. Y por supuesto que Dios se revela a través de la palabra. Usted tiene que leer la palabra. Hay hasta ilustraciones con esto, ¿no? De personas que como que le dirían: ay, Señor, ¿por qué no te revelas a mi vida? ¿Por qué no mostrar? Y el Señor con una Biblia gigante está diciendo: ¿querés conocerme? Acá está. La Biblia habla de Dios. Amén. Cuenta de Dios, sus atributos. ¿Quién es Él? Y también dice lo que somos nosotros. Y cuánto le necesitamos. Y cuando más leemos la Biblia decimos: Señor, qué bueno y misericordioso sos que me llamaste. Porque la Biblia cuenta de que Dios es bueno y misericordioso, pero también dice que es fuego consumidor. Y vino una vez a la tierra en su primera venida como un cordero a morir en la cruz, pero en su segunda venida viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, para poner debajo de sus pies a todos sus enemigos. Jesús es mi amigo. ¿El tuyo? Más te vale. Como dice también un conocido amigo, dice: avivate. Avivate. Jesús dice: las ovejas, como decíamos en mensajes anteriores, que el Padre me ha dado, nadie las arrebatará de su mano, porque mi Padre es más fuerte que todos. Él nos defiende. Él está con nosotros, en nosotros, y nos defiende. Él es mi amigo, fiel, aunque yo a veces le fallo. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Por eso cuando le fallo me entristezco, mi corazón se rompe y voy a su palabra y lo busco. Y a veces encuentro palabras duras a mi vida y me duele, pero sé que su palabra es para sanar mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos el primer grupo de personas que aman más su religiosidad, su forma de vida, que la palabra de Dios, y no escuchan. Hay un segundo grupo que son piadosos, tienen el corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, tierra fértil, donde la palabra se siembra y crece, y crece, y crece, y crece. Ahora resulta que en ese mismo momento, no es que todo quedó así, color de rosa, qué maravilloso, qué lindo, todos creyeron.
¿Qué dice? Además, pero inmediatamente, no, perdón, sí. 13. Cuando los judíos de Tesalónica, los del otro grupo, ¿qué pasó? Supieron que también en Berea anunciaban la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Hay una persecución hacia el mensaje de Dios, hacia los hijos de Dios. Así que no te preocupes. Que ahora te haces el cristiano. Ahora te haces el santito. Si yo te conozco a vos, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Todo hijo de Dios en algún momento tiene persecuciones. De uno o de otro tipo. Persecuciones físicas, literales, o persecuciones ideológicas, presiones en la escuela, en el trabajo. Son persecuciones. En la familia. Son persecuciones. ¿Por qué? A causa de que nosotros queremos vivir conforme a la palabra de Dios y a otros no les gusta, no quieren, les molesta porque atenta contra ¿qué? Contra su vida, que ama más al sistema, ama más al mundo que a Dios. Entonces somos un problema. Somos un alfiler. Les molesta, no podemos pasar desapercibidos. Nosotros a veces hemos viajado, me ha tocado viajar a alguna otra provincia y me encuentro con cristianos y parece que nos conocemos de toda la vida. Hablamos, hola hermano, Dios te bendiga, y tomamos mate y charlamos y vamos a la iglesia. De toda la vida parecería que nos conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos este mismo espíritu, una comunión con el Señor. Pero también cuando vamos así nos encontramos con otros que instantáneamente nos odian. No nos soportan. Ya viene esto que viene a trastornar acá también. Allá Rulli Ley está trastornando el Líbano. Antes los amaban más, ahora menos. Han sido llamados, dice la Biblia, ¿qué? A padecer por la causa de Cristo. A eso hemos sido llamados. En cada lugar donde vamos a encontrar de los de Tesalónica, de los de Berea, y hay un tercer grupo. Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿dónde? Atenas. Otro lugar, otra región. Su espíritu, ¿qué dice? Se enardecía. Yo me lo imagino a Pablo enardecido. Pablo era una persona muy preparada, pero también parece que era de pocas pulgas, como dicen. ¿Recuerdan aquel evento cuando Bernabé iban a salir a uno de los viajes misioneros y Bernabé quería llevar al sobrino, Marcos? Y Pablo dijo, no, este no va. ¿Cómo, el hermano Marcos? No lo llevo, pero es mi sobrino, Pablo. Si vas vos con él, yo no voy. Y se disgustaron en cuanto a la discusión. O sea, no se pusieron de acuerdo y Bernabé salió por un lado y Pablo para otro. ¿Era así o no? A Pedro. Cuando lo enfrentó a Pedro, dice, Pedro, ¿qué te pasa? Estás siendo un hipócrita. Al apóstol Pedro. Cuando están los judíos, te haces el judío. Cuando están los griegos, ay, sí, libre, no hay problema. Pero vienen los judíos y no hay que circuncidarse. Hipócrita. Dice, lo confronté cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. De vez en cuando hace falta un Pablo, ¿no? Y acá encontramos que Pablo estaba, así dice, enardecido. Estaba furioso. Yo creo que no,
Algunos dicen que no tenía pelo porque tenía voto, además, qué sé yo, pero si tuviera la cabeza estaba arrancando los pelos. Estaba enardecido, indignado por lo que estaba viendo. ¿Usted se indignó alguna vez? Yo me he indignado muchas veces. Y saben que lamentablemente en algunas iglesias evangélicas. Porque de otras religiones no espero mucho, porque ya sé que van detrás tal vez de los ídolos o de otras cosas. Pero en la iglesia que se dice cristiana, evangélica, que siguen solamente la palabra de Dios y meten cosas que no tienen nada que ver con Dios, ahí me indigno. Ahora, veamos, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estoy leyendo el versículo 16, su espíritu se enardecía, o sea que cada vez más. Se iba enardeciendo cada vez más, cada vez más. Se enardecía viendo ¿qué cosa? La ciudad entregada a la idolatría. La idolatría, adoración a ídolos. Así que, ¿qué hacía Pablo? Una vez más, como en el otro grupo, en el primer grupo, en Tesalónica, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Discutía y estaba enardecido, estaba indignado. ¿Cómo es posible que la gente adore a cosas hechas con sus manos? No lo podía entender. Estaba indignado. Decía, ¿cómo es posible si Dios es Dios creador del cielo, de la tierra, que creó a los árboles y estos hacen de madera un ídolo y lo adoran? ¿Cómo es posible? Obras de manos de hombre. Y dice así que discutía con ellos en la sinagoga, en la plaza, en todo lugar. ¿Y qué sucedió? Versículo 18. Y algunos que filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Los griegos siempre fueron reconocidos en la historia porque siempre fueron grandes pensadores y trayendo ideas y explicaciones a fenómenos tanto naturales como espirituales. Y acá había dos escuelas distintas y se pusieron a discutir con él. ¿Qué cosa nos estás diciendo? ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿No? Igual no es un insulto palabrero acá, ¿eh? Está hablando, ¿qué será este hablador, este predicador, esta persona que está exponiendo? ¿Qué querrá decir? No entendemos lo que dice. Y unos decían, y otros, parece que es predicador de ¿qué? ¿De nuevos dioses? Ya tenían implementado en la cabeza de que había más dioses. Tenían como 20.000 dioses y un par más no importa. Yo recuerdo testimonio que nos dio Diego, el esposo de Daisy, misioneros en India en aquel momento, y nos contaban que, claro, cuando ellos llegaban a aquel lugar, le decían, queremos hablarte de Dios. Qué bueno, se sentaban a escuchar. Y se llama Jesús, y les contaba la historia. Y buenísimo. Y está ahí todo maravillosamente bien. Hasta que ellos le decían, Él es el único Dios. Ah, no. Se terminó. Y si ellos tienen en sus casas lugares para distintos dioses, dioses para todo. Un Dios para la mañana, uno de la tarde, uno del cultivo, otro de no sé qué. Dioses para todo. Y ellos ya estaban preparando un lugar para poner a Jesús también. Otro lugarcito más. Dame una fotito, dame algo y lo pongo ahí. Ya está. Gracias, tengo un Dios más para pedirle. Si no me funciona este, le pido a este. Es real esto. Pero cuando ellos le dijeron, miren, no, que el Dios que te predicamos es el único Dios. Ahí se enardecieron. Se enfurecieron. Se combinaron y los querían matar. De hecho, nos contó Diego una vez, el Señor lo libró. Lo habían invitado a un lugar a exponer la palabra en una casa, la casa de un hombre que era cristiano y tenía que viajar en colectivo no sé cuántas horas
y tuvo un percance con el micro y no pudo llegar. Un grupo de gente se metió en la casa y lo golpearon al dueño de la casa esperándole ellos porque los querían matar. Los estaban esperando para matarlos. Porque hablaban del único Dios verdadero. Estamos hablando de ahora. No estamos hablando del tiempo acá. Ahora también pasa lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Les predicará algo nuevo, un Dios nuevo. Parece que predica de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y también de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Porque ellos eran curiosos. De hecho, los griegos siempre fueron así y querían conocer más y saber de esto y de lo otro y de nuevas culturas. Y entonces lo llevaron al lugar común donde se exponían las ideas. Y lo escucharon de buena gana. Nosotros decimos: qué bien que le está yendo a Pablo. Dice el versículo 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, tenían 20 millones de dioses, pero lo que Pablo está diciendo es raro. Este Pablo trae cosas raras. Vamos a ver qué está diciendo. Versículo 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No les estaba halagando tampoco, pero Pablo les estaba dando a entender: bueno, veo que de alguna manera intentan buscar a Dios. Bien. Es una forma de comenzar una charla con otras personas. Decir: bueno, veo que estás intentando buscar a Dios. Versículo 23: pero, pasando y mirando vuestro santuario, fíjense, tenía un santuario con la cantidad de dioses que tenían, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido. Y el Espíritu Santo nos da palabras en el momento exacto. Y el Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo: ahí está, por ese lado. Yo soy el Dios no conocido porque realmente no me conocen. No lo conocían. Al Dios verdadero. Por eso tenían tantos dioses falsos, ídolos. Entonces dice: al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Al Dios no conocido. Dice que interesante esta inscripción, ¿no? El Dios no conocido. Hay muchas personas por ahí que tienen muchas religiones, tienen muchas filosofías, pero su vida demuestra de que tienen un lugar donde dice al Dios no conocido. Porque no conocen al verdadero Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ya tenés un montón de dioses, seguí así. No. Tenemos que decirle: hay un Dios, el único Dios verdadero, que aún no conoces. ¿Y qué pasó con esto? Versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Por qué comienza de esta manera el relato? ¿Por qué piensan ustedes? El Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué más dice? Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hecho por manos humanas. ¿Por qué comenzó diciendo esto? ¿Cuál era el problema de los atenienses? Que ellos adoraban a dioses hechos por manos humanas. Y él les está diciendo: el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no fue hecho por manos humanas. Si no, no sería Dios.
Parece fácil de entender, parece simple, parece obvio, pero sin embargo las multitudes se van detrás de los ídolos. Y hasta los 11 años de edad, sin saberlo, yo también hacía lo mismo. Y muchos de ustedes les debe haber pasado. Porque no sabíamos, no conocíamos la palabra de Dios. Pero cuando Dios se revela en nuestras vidas, decimos, claro, ¿cómo es posible que Dios esté en una madera, en un yeso, o que Dios esté en una fotito o en una estampa? No, Él está reinando. Dice Dios en su palabra, los cielos es donde está mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, claro, decimos, no la había conocido. Hasta los 11 años de Dios yo no le había conocido. Buscaba a Dios, pero equivocadamente. Cuando conocí a Dios también entendí en su palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús. Por eso Pablo les hablaba de Jesús. No les decía en ningún momento Pablo, bueno, tráiganme a mí las peticiones que yo hablo con Dios y después les digo. Porque si quieren llegar a Dios, primero tienen que hablar conmigo. Nunca dijo eso Pablo. Dijo, yo soy uno más de los pecadores, yo soy el primer pecador. Igual que todos. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Cualquier otra cosa es idolatría. Y es más, la Biblia dice, incluso de Jesús mismo o de Dios mismo, dice en sus mandamientos, no te harás imagen de ningún tipo, ni de nada que esté en la tierra, ni de nada que esté en el cielo. Lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no podemos reducir a Dios a algo hecho por nuestras propias manos. Él es el eterno. Él es el poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, qué bueno que hoy estamos escuchando esta palabra. Porque podemos entender la verdad y hacer su voluntad. Esta gente estaba sumergida, inmersa en idolatría. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, yo les voy a hablar al Dios que ustedes no conocen. Él es el Dios verdadero, creador del mundo, de todas las cosas que en ellos hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Y no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, Dios está en todo lugar, ¿verdad? Porque Él es omnipresente, significa que está en todo lugar. Pero cuando dice acá que Él no habita, se está refiriendo de qué manera nosotros podríamos hacer algo tan maravilloso para que sea la habitación de Dios. ¿Podríamos nosotros recrear el cielo mismo? No. Pero Él en su omnipresencia está en todo lugar. Y lo maravilloso y lo que nuestra mente no llega a entender del todo, creo que algún día lo vamos a entender, es que Jesús mora en nuestro corazón. ¿Cómo es posible? Hoy leían al principio, vasos de barro, decía nuestra hermana Silvia. Nosotros somos esos vasos de barro. O sea que nosotros no tenemos nada de interesante, nada de maravilloso, nada de particular, sino lo importante es el contenido del vaso. ¿Qué hay dentro de este vaso? Si está Jesús, entonces está bueno. Amén. Ahora, si hay odio, orgullo, maldad, idolatría, venganza, mentira. Dice la Biblia también que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Bueno, que el Señor hoy nos haga vasos de honra. Y si ya lo ha hecho, que cada día siga trabajando para que podamos demostrar más a Jesús. Y si tal vez nosotros hoy nos sentimos como que no hemos conocido verdaderamente a Dios, esta mañana es la oportunidad. Al Dios no conocido.
Porque Dios se da a conocer, dice la Biblia en Romanos, a través de la misma creación. No hay explicación humana ni científica posible que pueda determinar cómo todo lo que está hecho y existe haya sido sin Dios. De hecho, hay en las últimas décadas un movimiento científico ateo, entre comillas, que ha hablado acerca del diseño inteligente. Búsquelo en internet, lo puede encontrar. ¿Qué es el diseño inteligente? Dicen, bueno, sí, nosotros como científicos no creemos en Dios y vamos a esto y la evolución y el Big Bang, etc. Pero es imposible de que todo funcione como funciona si no ha habido algo que lo haya ordenado de tal manera. Y otros llegan a explicar hasta el momento del Big Bang cosas que son teorías nada más porque es imposible probarlo a la fecha. Y luego dicen, bueno, y después cada uno crea lo que quiere porque ¿quién hizo que existiera esa energía acumulada? No sabemos. Entonces es mucho más loco creer que Dios no existe que creer que Dios existe. Hace tiempo un escritor norteamericano escribió un libro, yo no recuerdo bien, Keller, de apellido, que habla de una fe razonable. Y lo expone de esta manera. Es mucho más razonable creer en la existencia de Dios que no creer en la existencia de Dios. Porque al no creer en la existencia de Dios no hay explicación lógica posible. Ni para el funcionamiento del universo, ni para el surgimiento del universo. Porque la ciencia que dice, no se crea de la nada algo. De la energía se puede crear materia, de la materia otra materia, de la materia energía, pero de la nada que se cree algo es imposible. ¿Y entonces de dónde salimos? ¿Verdad? La teoría del Big Bang dice que todo comenzó en un punto singular o de singularidad, de gran acumulación de energía. Que fue tanto la acumulación de energía que en un momento ello estalla y empieza a viajar a velocidad de la luz y comenzaron a combinarse las partículas, empezaron a combinarse, se formaron los átomos, las moléculas. Y luego, pasando millones de años, miles de millones de años, se formarían los planetas y luego en el planeta Tierra surgiría la vida a través de un proceso evolutivo. Ok. ¿Y de dónde salió esa energía? Si fuera el caso. ¿Verdad? Entonces, queridos, ¿cuál es el problema? El problema está en el corazón del hombre que no quiere reconocer a Dios. El problema está con que las personas prefieren vivir según sus propios parámetros, según sus propias ideas, que vivir bajo el reglamento de Dios. Ahora hay una gran diferencia, porque si escuchamos la palabra de Dios y vivimos según su palabra, entonces tenemos vida eterna. Ahora si vivimos según nuestras propias ideas, según nuestros propios parámetros, no tendremos salvación. Amén. Entonces no da lo mismo. No da lo mismo. 3 grupos: Tesalónica, los de Berea y los de Atenas. Unos extremadamente religiosos, tan religiosos que prefirieron la religión en lugar de hacer la voluntad de Dios. Los de Berea, que realmente tenían un corazón piadoso, noble, preparado para recibir la palabra de Dios porque ansiaban escuchar la palabra de Dios, no tuvieron ningún problema en cambiar todo su sistema para poder seguir a Cristo. Tercer grupo, sumergidos en la idolatría. Claro, y con esto cierro. Es mucho más fácil adorar a un Dios que yo lo acomodo a mi gusto, que tener que rendirme ante el Dios soberano y poderoso a quien le tengo que obedecer. Lo voy a contar otra vez porque, como dice, el público se renueva, nunca lo que están escuchando. Persona que decía
No me acuerdo, ¿no? Pero tenía un ídolo por ahí. Y fueron a visitarle y lo tenía de cabeza. Pobre. La estatua de cabeza. Le dice, ¿por qué tenés así? Y no, porque hasta que no me responda todo lo que yo le pido, no lo voy a poner para arriba. ¿Es más fácil un Dios así o no? ¿Lo manejo yo? Y algunos quieren hacer eso con él. No se los aconsejo. Algunos dicen, no, porque vos tenés que... Algunos le quieren exigir a Dios cosas. Dios tenga misericordia. Nosotros decimos, Señor, si es tu voluntad, si es tu propósito. Cuando vos quieras, en tu tiempo, Señor. Y gracias, porque me llamaste siendo un pecador. Amén.